tarde, 23 minutos. El pasado 26 de enero, la Asamblea Nacional Francesa prohibió el acceso a redes sociales a menores de 15 años. El objetivo es proteger la salud mental de adolescentes y combatir esto que se conoce como ciberacoso. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la medida al decir que el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos. Es un primer mensaje que da una de las naciones pues, de mayor crecimiento económico, de mayor liderazgo, de mayor conocimiento, una de estas grandes economías, una de las 7 economías más importantes que tiene el globo terráqueo. Hoy, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un evento en Dubái, dio a conocer acciones contra las grandes plataformas digitales y también suma a lo anunciado por Francia. Es la voz de Pedro Sánchez. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas estarán obligadas a implantar sistemas eficaces de verificación de la edad. No solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio por el que nunca debieron navegar solos. Un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia. No debemos seguir aceptándolo. Les protegeremos del salvaje oeste digital. El salvaje oeste digital. Tengo aquí en mis manos, lo está viendo usted en pantalla, en las redes sociales de Grupo Fórmula, a través del canal de YouTube, este libro que presentó y que está presentando Josefina Vázquez Mota, Mamá, Papá, me hiciste adicto. Es un libro del cual ya platicamos el año pasado. Tuve la enorme fortuna de platicar con Josefina y hoy nuevamente quiero volver a platicar con Josefina por esto que está pasando en el mundo. Josefina, primero gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Jaime, querido, muy buenas tardes. Muy agradecida por este espacio y decirte que realmente estas decisiones que se están tomando por estos líderes del mundo son muy alentadoras. Mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame por favor. Para quienes tal vez no nos escucharon en aquel momento, pues es un libro que trata de responder a esta experiencia que tuve el año pasado de presencialmente estar frente a 80,000 niñas, niños y adolescentes y escuchar de viva voz lo que están viviendo y sufriendo en el mundo de las redes sociales. No se trata de satanizar la tecnología, sino de reconocer, como dicen muchos expertos, que los estamos sobreprotegiendo en el mundo real y abandonando totalmente en el mundo digital. En México las cifras son contundentes. Somos el primer lugar de los países de la OCDE en ciberbullying y ciberacoso. 7 de cada 10 niñas y niños diarios sufren ciberacoso escolar y lo he visto cuando hablo en estos planteles escolares y cuando les pregunto a los padres a qué edad ponen la primer pantalla frente a sus hijos, el 99% me dice que a los 3 meses de edad. Y a los 3 meses de edad ese pequeño bebé obviamente no sabe que eso es una pantalla, pero su cerebro sí, Jaime. Su cerebro va a generar ese primer show de dopamina que va a provocar que al año, año y medio, cuando vea a un adulto con una pantalla, con un dispositivo en la mano, lo va a querer, va a llorar, se va a angustiar, se va a frustrar, se va a enojar si no se lo das. Y cuando lo conectemos a ese chupón digital, como yo lo he llamado, lo vamos a desconectar de su propia vida, de sus emociones, pero también del mundo que le rodea. Y por eso esta es la primera generación en el mundo que declara sentirse más sola. Me ha tocado escuchar testimonios que se levantan niñas o niños frente a 700 compañeros y dicen, para efectos prácticos, soy un huérfano, una huérfana digital. Cuando les pregunto cuántos de ellas o ellos son adictos a los videojuegos, pues casi el 100% de las manos se levantan y te dicen que juegan hasta 12 o 15 horas al día porque se van a la cama con ese dispositivo que no debería de ser. Sí. Y ahí se meten estos pederastas o estos criminales. Por cierto, en México, hay que decirlo, el crimen organizado, una de sus principales vías de reclutamiento, si no es que ya es la más importante hoy por hoy, sí, claro, son las redes sociales. Hubo con absoluta impunidad, Jaime. Hubo una historia hace muy poco aquí en el Valle de México de 2 jovencitas que fueron rescatadas en Campeche, del centro del país, de Ciudad Nezahualcóyotl. 2 hermanitas. Sí, 2 hermanitas.
Las rescataron de 16 y de 14 años en Campeche. Josefina, ¿pero qué tanto? Estoy platicando con Josefina Vázquez Mota, escritora, quien fuera candidata a la presidencia de la República, quien conoce la administración pública desde la Secretaría de Educación Pública, quien fuera la titular de la Sedesol hace ya algunos años. ¿Qué tanto debe caer en el Estado poniendo reglas o siendo más fuerte para que las plataformas, los TikToks, los X, las Facebook, los Instagram, todo esto pongan sus reglas? El gobierno es y absolutamente la familia. es urgente. A ver, pero Todos tenemos una tarea, ¿cómo le Jaime. pondrías tú? Mira, es una acción colectiva. Ok. Tenemos que empezar con los padres de familia, porque cuando les pregunto también quién gobierna en sus casas, más del 90% te dicen nuestros hijos. Ha habido una renuncia por diferentes razones, ejercer una autoridad y límites, no estoy hablando obviamente de violencia, pero la autoridad y los límites son esenciales, para eso existe la norma y la ley. Para nosotros los adultos, los niños y los adolescentes lo ocupan, es decir, el ejercicio de ser papá y mamá. No quieren padres perfectos, pero quieren padres, amigos ya tienen en las redes sociales o en el mundo en el que conviven. Lo segundo que te diría es que los padres nos tenemos que educar en que hay controles parentales, cómo se ponen en los teléfonos. Somos el primer país productor de pornografía infantil del planeta y la pornografía los empieza a buscar en redes sociales a partir de los 7, 8 años de edad, y para los 12 años de edad la gran mayoría ya están inmersos también en un consumo de una pornografía que ni debiese llamarse así, porque es algo terriblemente brutal y violento, y entonces sus cerebros van perdiendo el control de los instintos, ya no hay empatía, ya no hay la capacidad de convivir con ellos mismos y con los demás. Por parte del Poder Legislativo, sé que, por ejemplo, hay muchas iniciativas de todos los grupos parlamentarios para castigar este reclutamiento por parte del crimen. Lo que habría que dar paso ya pues es a la votación de este dictamen y que a nivel estatal y a nivel federal contemos con un marco legislativo y evidentemente replicar lo que está sucediendo en todos estos países que digamos vienen de regreso. Australia fue el primero en dar este paso, lo ha seguido ahora Francia de manera muy contundente, va a Gran Bretaña después de Francia y como bien decías, no solamente la Asamblea en Francia, sino la Unión Europea, el Parlamento ha votado en mayoría que se implementen estas medidas en todos estos países. En México, el grueso de nuestros cibernautas es de 6 a 17 años de edad, es decir, que al menos viven en una plataforma y la pregunta es quiénes los estamos metiendo a esta plataforma sin protección, sin controles parentales, sin dialogar con ellos. Hay que recordar que las culpables pues no son las pantallas, pero hay que recordar que no nos sustituyen. Las pantallas no dicen te creo, las pantallas no sienten la voz, las pantallas no tienen el algoritmo del amor, pero nosotros sí. Y en nosotros está dar esta respuesta, empezando por nosotros mismos como adultos, que cuando olvidamos el celular en casa decimos antes muertos que sin redes, y preferimos perder un avión o una cita de trabajo que llegar sin ese dispositivo. Y hay una adicción muy grave y hoy tenemos una adicción muy fuerte a la pornografía, que aparte es una adicción que los destroza, que es muy silenciosa, y te quiero decir que empieza a generarse una fuerte adicción a la ludopatía. Es esto, a meterse a los juegos de apuestas a través del celular, y somos también el cuarto país a nivel mundial donde más niños y jóvenes consumen pornografía en redes sociales a través de sus celulares. Todas estas realidades pues nos deben de obligar a reconocer que las niñas, niños y adolescentes no tienen partido, tienen derecho, y que debiésemos estar trabajando urgentemente en un país donde todos los días desaparecen 27 niños y niñas. Y no es que desaparezcan, es que los está reclutando el crimen o los pederastas están encontrando un paraíso en las redes sociales para acabar y destrozar con estas vidas. Evidentemente creo que la tecnología nos da algo muy bueno, pero estos son los riesgos reales y las realidades que estamos enfrentando. ¿Vamos tarde, Josefina? Pues mira, vamos tarde, pero estamos a tiempo si hacemos las cosas que nos tocan para rescatar muchas vidas. Se trata de proteger y de salvar la vida de miles y miles de niñas, niños y adolescentes, lo digo con absoluta responsabilidad, y después de estar frente a 80,000 y escuchar sus historias a partir de los 9 años de edad hasta los 17, 18, te puedo decir que tal vez de lo más difícil es cuando les pido que levanten la mano si conocen a alguien que se hace cortes o se autolastima. Y hay grupos donde
más del 90% no solamente levantan su mano, sino puedo ver los cortes perfectamente en sus brazos. Hay gritos de auxilio por todas partes y mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito. Intenta hacer una respuesta y le agradezco mucho a Fernando Landeros, un prólogo extraordinario que tiene en el libro. Tenemos ahí aplicaciones de controles parentales, este nuevo lenguaje de emojis con que se comunican los jóvenes y donde está el crimen organizado. Ahí vienen estos emojis que el Colegio de México detectó en muchas cuentas de TikTok, de algunas otras plataformas, que es como van capturando a niñas, niños y adolescentes para que sean sus sicarios, sus halcones, sus asesinos, cada vez a edades más cortas y con mayor crueldad. ¿Qué tema? Así que tenemos que trabajar urgentemente. Hay que hacerlo, Josefina, y por eso importante platicar contigo, hablar de estos temas que por mucho que puedan ser complejos, pues es momento de tomar, como se dice, el toro por los cuernos y dar ese paso adelante. Josefina, siempre un gusto platicar contigo, que tengas una excelente tarde y gracias por estos minutos. Al contrario, un abrazo fuerte, querido Jaime. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias. Es Josefina Vázquez Mota, autor de este libro, Mamá, Papá, me hiciste adicto o adicta, ayúdame, te necesito, en signos de exclamación. El uso de redes sociales entre los menores de edad pasó del 39% en el 2017, escúchelo bien, del 39%. El último dato disponible es del 2022, está casi en 70%. Niños menores de edad que todavía no tienen claro qué es concreto, qué es real, qué no es real, están utilizando ahorita y se están informando en TikToks, en X, en Facebook, en Instagram, en la red social que usted me diga. De eso hay que hablar y ya veremos qué decisión toma el gobierno de la República. Déjeme ir a la pausa, es breve regreso.